Qué extraño. No recuerdo este fresco. De nuevo estoy en el bosque prohibido. Por fin has venido, ya estamos todos. Cuando Dédalo, el gran inventor, construyó las alas para su hijo Ícaro, le hizo una clara advertencia. Hijo, no vueles demasiado bajo, o el agua humedecerá las plumas, ni vueles demasiado alto, o el sol derretirá la cera que las une. ¿Queda claro? Sí, padre, le respondió, e inmediatamente después voló tan alto como pudo, intentando llegar al sol. Cayó al mar y se mató. ¿Alguien sabe por qué? Fue un castigo de los dioses por su ibris, esa soberbia extrema que lleva a una persona a sobrepasar los límites que imponen los dioses. Fue un castigo por su arrogancia. ¡Ja! No, velero, mi joven príncipe perfecto. Fue un castigo de las leyes físicas a su propia estupidez. De todas formas, cuando encontraron su cuerpo, su rostro sonriente parecía decir: superé todos los límites y valió la pena. Vamos, un completo desperdicio. Vamos, niños, otro día os contaré la historia de un rey que descubrió demasiado tarde que sus yeguas de guerra, cuando quiso atarlas al carro, no eran animalitos de compañía. Eres Pandora. ¿Qué hay en el ánfora? Te acordarás de esto. ¿Por qué has hecho eso? El humo negro produce monstruos. ¿Cómo puedes estar tan tranquila mientras el mundo se acaba? No mereces ser la princesa de los héroes. No mereces ser yo. Yo nunca he sido la princesa de los héroes. Solo era un estúpido juego. ¡Ja! Eso es lo que tú te crees. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Por favor, no seas tan dura contigo misma, mi pequeña Corina. Ah, eres la viva imagen de tu abuela Mérope. Cuando me dejó, vosotros, mis niños, fuisteis lo único que mantuvo mi cordura. Te quiero, abuelo. Te echo tanto de menos. Quiero que todo vuelva a ser como siempre. Quiero que volvamos a ser una familia. Tendrás que ser fuerte. Llegan tiempos difíciles y tú habrás de ser la guardiana de nuestro linaje. ¡Hiponos! No, no puedo perderte como perdimos a Velero. ¿Oyes eso, mi princesa? Se acerca el destino y no queda tiempo. Otra vez, el trono de oscuridad.
Dama Elara. Voy a la cocina a recoger el desayuno de la princesa. Un momento, Dama Elara. Ven conmigo. Mi señor Lavajetas. Aquí no nos molestarán. Te comportaste con dignidad el otro día. Aguantaste la mirada del rey sin temblar. Eso no es común, aunque he perdido a mi mejor administradora por el capricho de una niña. Las despensas son un caos. Pero ahora sirves a un bien mayor. Ya formas parte del círculo de confianza. Hay cosas que debes saber. Piénsalo bien, Elara. ¿Eres consciente de que te jugaste la vida? Creo que sí, pero me sentía segura con los planes de la princesa. Esto es confidencial. Si lo revelas, perderás mi favor y tu posición. ¿Queda claro, Dama Elara? Queda claro, mi señor. Mi lealtad es silenciosa. El rey no cede por capricho. Glauco, recuerda. Su hermano Almo era su sol. Cuando murió, él se volvió piedra. Y cuando mira a Corina, ve a Almo, su fuego, su inteligencia. Corina es la única debilidad del rey, y ella nunca debe saberlo. Mi niña preciosa, papá te adora. Eres lo más hermoso del mundo. Te quiero tanto. Mi señor, perdona mi atrevimiento, pero la princesa está convencida de que no la quiere. La quiere y la desprecia. La desprecia por haber nacido mujer, pero la consiente porque es lo único que le queda de su hermano. Nunca esperes que él lo diga. Para Glauco, el afecto es una grieta en la armadura. Hay algo más, un secreto. El nombre que lleva tu señora no es el suyo. Su padre la llamó Crisa, la dorada. Sísifo lo cambió. Dijo que el oro pesa demasiado. La rebautizó como Corina, mi pequeña doncella. Quiso protegerla del destino que brillaba demasiado. Recuerda esto, Elara. Tu señora nació con nombre de reina, aunque vista de lino sencillo. Ven, mi pequeña, da tus primeros pasitos hacia el abuelo. Sí, abuelo. Eso es, mi niño valiente. Besitos para mi niña. En este mundo de monstruos, no puedes sentir debilidad. Tu trabajo es protegerla, incluso de sí misma, y asegúrate de que no le falte nada, ni a ella, ni a ti. Sé que morirías por ella, pero tengo que preguntártelo, y necesito la verdad. ¿Matarías por ella? Sin dudarlo, mi señor. Bien, esto no es un juego. Si hay problemas, ven a mí directamente, incluso al rey, aunque no lo recomiendo. Sé que tu señora busca mitos. Dile que su viejo Lavaguetas tiene memoria. Serví al rey Sísifo desde el principio, y conozco la verdad detrás de los mitos sobre él. Sobre la fundación de este reino, y sobre lo que aquello desató. Hay cosas que no aparecen en los cantos. Díselo cuando llegue el momento. Yo estuve allí, yo lo vi. En fin, puedes irte. He hecho apartar unos pasteles dorados de la cocina antes de que el nuevo cocinero los arruine. Tendría que haberme quedado en el servicio de cocina. Dama Elara, hemos encontrado una cosa en la cocina. Buenos días, princesa. Te traigo el desayuno. Te he dejado dormir. Hoy no irás al taller. Tienes que recuperarte. Sigues teniendo mala cara. No es nada. He tenido una pesadilla sin importancia. No debería contártelo, pero mereces saberlo. Ha sucedido algo extraño en palacio. Ha aparecido esto en la cocina, colgando de una cuerda por uno de los ventanucos. Gracias a tus lecciones, he conseguido leerla. Se reclama a la princesa de los héroes en la fuente de Pirene al atardecer. Príncipe Belerofonte. Es una broma de mal gusto. Para empezar, para dejarla ahí, habría que llegar poco menos que volando. Y además,
¿Quién tendría tan poca vergüenza como para firmar con el nombre el que mató a Velero? Tiene que ser algún noble ocioso y cruel. Todas las piezas encajan. Ayer las profecías del poeta. Y ahora, esto. Hipono, mi querido hermanito, mi pequeño, ha vuelto. Tiene todo el sentido el ara. Es la señal que esperaba. Prepáralo todo. Nos vamos a la fuente de Pirene. Está bien, haremos lo que dices, pero ten por seguro que estaré preparada. Si es un bromista, voy a hacer que se arrepienta. Soy el príncipe Belerofonte. He cruzado el mar Egeo desde las tierras lejanas de Licia. Busco a la princesa de los héroes. Si eres alguna de vosotras, te ruego que des un paso al frente. ¡Alto ahí! ¡Toca a la princesa y te parto en dos! Así saludamos a los viejos amigos en Corinto, mi querida Elara. ¡You! ¡Mi príncipe! Soy tu hermana mayor y sigo siendo más fuerte que tú. Debería darte una paliza por tenerme todo el día en vilo y asustada. Pídeme perdón. Uf, menuda fuerza tienes, hermanita. Me vas a ahogar. Estás llenando la armadura de mocos. Elara, dile algo, por favor. La princesa Filónoe, hija del rey Ióbates, es inteligente, desafiante. Creo que sentí algo parecido a un flechazo al conocerla. Quieren casarte por la fuerza. ¿A mi pequeño? Si es una niñata malcriada como imagino y te hace daño, ya puede prepararse. Tú ya me has visto enfadada. Me da miedo preguntártelo, pero tengo que hacerlo. ¿Qué haces aquí, Hiponos? Hay algo que tengo que enseñaros. Por favor, no os asustéis. Si es algo bueno, es que quieres matarme de felicidad. Estás viendo lo mismo que yo, Elara. Mi princesa, yo ya no sé ni lo que veo. Todo lo que nos contó el abuelo era verdad, y mi hermano es el jinete de Pegaso. Que los dioses nos asistan. Eres el mito viviente más auténtico que he conocido desde que perdimos al abuelo. Todo lo que nos contaba era verdad. Mi niño, Hipono, significa el que entiende de caballos. Sin embargo, la que tiene buena mano para los caballos eres tú. Eso prueba lo poco que mi padre sabe de mí. Hipono fue el nombre que te puso el abuelo. En todo caso, ya no me llamo así. Pero hay algo más. Ser el jinete de Pegaso no es gratis. Soy el paladín de Atenea y necesito tu ayuda. Dime, ¿qué harás, princesa Corina, cuando el jinete de Pegaso acuda a ti? ¿Le brindarás tu apoyo o le darás la espalda? Lo que quieras, lo que necesites. La diosa Atenea me entregó a Pegaso para que matara a la quimera, y un adivino de Licia
un hombre extraño llamado Polido me hizo mirar en un brasero de fuego que no quemaba, y allí, entre las llamas, el brasero me reveló que tú eras la clave para derrotarla. Pero si la quimera es una bestia terrible, es un monstruo aniquilador de dioses. Tú eres la princesa de los héroes. Las revelaciones del brasero de Prometeo nunca se equivocan. No sé nada de la quimera, pero he soñado con ella, y que te hacía desaparecer en un mar de llamas. ¿Ves cómo todo tiene conexión? Hay algo que no os dije aquella noche. Tánatos apareció en mi habitación. Pensé que era un sueño. Ahora sé que vino a por velero. Y cuando soñaste con la quimera, ¿Tánatos apareció? No, Tánatos no apareció. Entonces, todo está dicho. La princesa de los héroes nunca ha existido. Era una fantasía infantil. No puedes hablar en serio. Que yo sea el jinete de Pegaso y el paladín de Atenea también es una fantasía infantil. Soy la princesa de los héroes y la mayor heroína de todo el reino. Estáis a mi servicio. Os concederé coronas de flores de auténticos héroes. Pero solo si os portáis bien. Soy tu héroe y estoy a tu servicio, princesa de los héroes. ¿Qué misión debo cumplir? Por favor, sé solemne. Soy la princesa de los héroes. En nombre de Atenea, diosa de los guerreros y las tejedoras, te ordeno que mates a la quimera. Cuando lo hagas, te otorgaré una corona de laurel, de olivo, de flores o de lo que sea menester. Crisa, la reina dorada. Si algo le ocurriera, no me lo perdonaría.